Navidad de 1979. Blindados soviéticos cruzan la frontera afgana, mientras helicópteros aseguran pasos montañosos en el Indo Kush. En Moscú, el Politburó ha decidido salvar al gobierno comunista afgano del colapso. Los rebeldes afganos se han alzado contra el régimen y controlan la mayor parte del campo. Pero el alto mando del Ejército Rojo duda poder pacificar al país. Entonces, ¿por qué la Unión Soviética invadió Afganistán? Afganistán en los 70s es un país con una larga historia como cruce de imperios e inestabilidad interna. Tras la Segunda Guerra, vive una relativa estabilidad bajo el rey Zahir Shah, que introduce reformas moderadas para no irritar a los conservadores. También reprime a quienes exigen cambios radicales, incluidos a los comunistas que ya tienen contacto con la KGB. En el 64, Zahir Shah introduce una constitución más liberal que permite partidos políticos. Al mismo tiempo, las universidades en Kabul se convierten en centros de actividad política. Moderados, monárquicos, islamistas y comunistas. Los comunistas universitarios fundan el Partido Democrático Popular de Afganistán. Entre sus miembros fundadores están Hafizullah Amin, Babrak Karmal y Nur Mohammad Taraki, todos ellos ligados a la KGB. Y admiran profundamente la transformación soviética de Asia Central. Quieren un cambio radical, pero en público son más moderados y solo logran atraer a unos cuantos miembros de la élite y oficiales del ejército formados en la URSS. Los pocos comunistas que hay se dividen en el 67 por diferencias étnicas e ideológicas, un grupo duro bajo Taraki y uno más moderado bajo Karmal. Parte de los afganos es socialista y otros más del Islam político. No necesariamente Islam radical. Muchos islamistas educados debaten cómo debería ser una sociedad islámica moderna. El rey incluso fomenta actividades islamistas para contener la influencia marxista. El grupo mayoritario del Islam también se crea en una universidad, Jamiat el-Islami, que predica una forma conservadora del Islam inspirada en la hermandad musulmana de Egipto. Las relaciones de Afganistán con el exterior también cambian después de 1945. En el 60, fuerzas afganas equipadas por la Unión Soviética chocan con Pakistán por el control de territorios poblados por la mayor etnia afgana, los pashtunes. Pakistán quiere un Afganistán estable y neutral para poder concentrarse en su conflicto con India. Kabul también busca ayuda humanitaria de ambos bandos en la Guerra Fría. Afganistán, que oficialmente no está alineado, depende en gran medida de la ayuda soviética. Aunque también trabajan en el país ingenieros y asesores de Estados Unidos y sus aliados. El académico estadounidense Louis Dupree escribe sobre el rol privilegiado de Afganistán. En las ciudades afuera de Kabul, donde los rusos tenían proyectos, sus técnicos viven tan bien o mejor que los estadounidenses. Tenían amplias habitaciones de hotel y departamentos, comisarías lujosas, teatros privados e incluso albercas olímpicas. Muchos técnicos soviéticos se molestaban cuando se les ordenaba regresar a la Unión Soviética. Al igual que sus contrapartes estadounidenses, nunca habían vivido tan bien. Los programas de modernización y la ayuda internacional crean una pequeña clase media urbana en las ciudades. El campo acepta la nueva infraestructura, pero resiste cambios sociales que avanzan en las ciudades, como los derechos de las mujeres. Para los 60s, la modernización afgana está rezagada frente a otros países, y el rey Zahir sigue renuente a democratizar más el país, en parte por temor al comunismo. En el 73, Mohammed Daoud da un golpe de estado respaldado por el ejército. Al principio coopera con comunistas, pero pronto los excluye y gobierna como un hombre fuerte, silenciando toda oposición y purgando la administración y oficiales. Los islamistas se oponen a las políticas y gobierno de Daoud, mientras que los servicios de inteligencia de Pakistán, el ISI, dan entrenamiento y armas a la resistencia armada. Luego de un ataque islamista apoyado por el ISI contra edificios de gobierno, Daoud los encarcela, ejecuta o exilia. Muchos islamistas huyen a Pakistán, donde el gobierno del presidente Zulfikar Ali Bhutto les permite asentarse para crear un problema para Kabul. El estudiante de ingeniería Mohammed Eshaq recuerda su escape a Pakistán.
Participamos en una operación en Panjshir en el 75 y fuimos derrotados. Tuvimos que retirarnos a las montañas y estaba muy oscuro. Teníamos que quedarnos en la cima. No teníamos suficiente ropa porque veníamos de una zona cálida y creo que me enfermé. No podíamos calentarnos, pero tampoco movernos. Los islamistas terminan dividiéndose por diferencias ideológicas, pero reclaman legitimidad entre los cientos de miles de afganos que también huyen hacia Pakistán. Daud busca apoyo militar y económico de muchos países y pide a Estados Unidos información sobre las intenciones soviéticas, incluso mientras firma un acuerdo económico con Moscú y mejora las relaciones con Pakistán e Irán. El líder soviético Leonid Brezhnev quiere mantener décadas de inversión e influencia soviética en Afganistán y aconseja a Daud durante una reunión en Moscú en el 77. Cierto personal de la OTAN en el norte, que son espías y un riesgo para la seguridad de la Unión Soviética, debe ser expulsado. Pero Daud lo desestima. Afganistán es un país libre e independiente, y no toleraremos que nadie nos diga a quién podemos o no podemos permitir que trabaje para nosotros. En abril del 78, estallan manifestaciones en el funeral de un prominente comunista. En respuesta, Daud arresta a los líderes del partido. Pero ahora los comunistas están mejor organizados, han unido facciones rivales y cuentan con el apoyo de la KGB. Se infiltran en el Estado y en el ejército. El régimen de Daud pierde el apoyo de la clase media y oficiales comunistas movilizan tropas leales al Partido Comunista. Los tanques avanzan hacia Kabul mientras los cazas vuelan sobre la ciudad y las tropas del partido matan a Daud y a más de 1000 de sus seguidores en combate. Un afgano de 15 años recuerda el anuncio de la revolución de Saur el 27 de abril del 78. Podíamos escuchar Radio Afganistán tocando canciones revolucionarias y el mensaje: la revolución del 7 de Saur ha triunfado y las fuerzas armadas del país están en control. Felicitamos al pueblo de Afganistán. Los maestros nos dijeron que aplaudiéramos y que luego fuéramos al salón. Luego de unas horas volvimos a casa. Mi padre me preguntó por qué había vuelto tan temprano y se lo expliqué. Que Dios nos ampare, me dijo. El futuro no pinta bien. El golpe toma por sorpresa tanto a soviéticos como estadounidenses, y cada uno cree que el otro está detrás. Pero los comunistas afganos han tomado el poder por su cuenta, y bajo un consejo revolucionario encabezado por Taraki y Amin, implementan un programa radical: reforma agraria incluyendo expropiaciones e igualdad de derechos para las mujeres. También aplastan cualquier oposición con ejecuciones, tortura y cárcel. Públicamente, Taraki proclama que la nueva República Democrática de Afganistán seguirá siendo parte del movimiento de países no alineados. Todas las relaciones, y presten mucha atención a esto, todas las relaciones con otros países, incluida la Unión Soviética, con nuestros vecinos y los demás países, se basarán y dependerán del nivel de apoyo que brinden a nuestro gobierno revolucionario. Pero Pakistán mira con desconfianza el golpe, teme la aparición de otro vecino hostil además de India y la Unión Soviética. Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos también están preocupados, y todos apoyan el entrenamiento de grupos islamistas afganos en Pakistán, y serán conocidos de forma genérica como mujahidines, o los que luchan por Dios. La Unión Soviética recibe con cautela a un Afganistán comunista, pero ambos acuerdan más asesores soviéticos y $250 millones en ayuda militar. Pero Taraki y Amin quieren más. A los soviéticos les preocupan las acciones del partido. Este se tensa por luchas internas, mientras la facción radical purga a moderados como Karmal. También lucha contra una población profundamente religiosa y una estructura social tradicional. Los ideólogos creen que clérigos y líderes tribales son feudales que frenan el progreso. Los soviéticos les aconsejan dividir cuidadosamente a sus enemigos de clase. Taraki, sin embargo, mantiene una línea dura. Estos agentes del colonialismo que traman conspiraciones bajo la máscara de la religión llevan muchos años conspirando contra los movimientos progresistas en el mundo. Deben ser extirpados como un tumor canceroso del cuerpo de un paciente. El partido lanza una ofensiva total,
arrestando o ejecutando a los mulás. La población se vuelve en contra de los comunistas y los islamistas se posicionan como salvadores del Islam y del pueblo afgano. Los levantamientos permiten a los mujahidines controlar parte del país. El partido responde con más violencia, ejecutada por la policía secreta, la inteligencia apoyada por la KGB y paramilitares. Al tiempo, la división entre Taraki y su ambicioso protegido Amin se profundiza. El control del partido se debilita aún más en el 79. En febrero, unos militantes desconocidos secuestran al embajador de Estados Unidos en pleno Kabul. Luego, fuerzas del gobierno con la KGB fracasan en un intento de rescate. El embajador muere y Estados Unidos suspende su ayuda. En marzo estalla una rebelión de una semana en Herat. Una división completa del ejército se amotina tras recibir órdenes de reprimir protestas. Kabul envía más tropas y los manifestantes matan a quienes sospechan de tener vínculos con el partido y linchan a asesores soviéticos y a sus familias. El gobierno aplasta el levantamiento con un costo de entre 3.000 y 25.000 muertos. Otra revuelta en la provincia de Kunar termina con 640 muertos en la aldea de Kerala, presenciada por el joven de 16 años, Mohammed Ashok. Mi padre me dijo que me levantara y corrí a la mezquita. Escuché detrás de mí sonidos de disparos. Desde la mezquita vi a los soldados llevar a más hombres a otro campo y fusilarlos. Preocupado, Taraki pide a Moscú intervenir para apuntalar al gobierno afgano. Casi nadie apoya al gobierno. En Kabul no tenemos obreros, solo artesanos. Si Herat cae, la revolución está perdida. Han surgido levantamientos en todo el país y el ejército es demasiado pequeño para pacificar a los insurgentes. El Politburó, sin embargo, se horroriza por la brutal reacción de Kabul ante la rebelión de Herat. Les dimos todo. ¿Y qué lograron? Nada que valga la pena. Después de todo, fueron ellos quienes ejecutaron a gente inocente sin razón. Y luego nos dicen que nosotros también ejecutamos gente en tiempos de Lenin. ¿Ven el tipo de marxistas que resultaron ser? Moscú empieza a considerar una intervención militar para mantener a Afganistán dentro de su esfera, pero no todos concuerdan. El jefe de la KGB, Yuri Andropov, está entre los escépticos. Cree que Afganistán es demasiado subdesarrollado como para resolver sus problemas con socialismo y que solo con la fuerza la Unión Soviética puede impedir una revolución, un riesgo que desaconseja. Tras el levantamiento de Herat, Amin se convierte en primer ministro, y aunque él y Tariq siguen enfrentados, ambos solicitan ayuda soviética. A duras penas, Moscú acepta enviar equipo, como tanques T-72, helicópteros Mi-24A y más asesores militares, pero se niega a enviar tropas. Aún así, los mujahidines ya han notado la presencia soviética, aunque limitada. Los rusos ya han tomado parte en la guerra afgana. Ha tomado parte en Panjar, en Patkia y también en la zona de Konar. Algunos asesores rusos ya han muerto. Los soviéticos quieren deshacerse de Amin, pues lo consideran responsable de las muertes y fracasos, además de que desconfían porque estudió en Estados Unidos. Informan a Taraki en septiembre del 79, tras lo cual intenta capturar y tal vez matar a Amin. Pero Amin escapa y hace asesinar a Taraki sofocándolo y toma el poder. La insurgencia gana impulso rápidamente. El 40% del ejército afgano deserta, dejando solo 60.000 hombres, y unos 40.000 afganos se unen a los mujahidines. Los insurgentes controlan 4 provincias y las zonas rurales de una docena más. Amin intenta acercarse a Estados Unidos y Reino Unido y dice querer profundizar vínculos, aunque ambos sospechan de sus intenciones. Este movimiento intensifica las preocupaciones soviéticas. La KGB incluso sospecha erróneamente que podría ser un agente de la CIA. El Politburó envía más oficiales para entrenar afganos, un batallón aerotransportado adicional a la base de Bagram y tropas a Kabul para protección. A comienzos de diciembre, Andropov se inclina a la intervención. Una operación militar nos permitiría resolver la cuestión de defender las conquistas de la revolución, establecer principios leninistas en la dirección del partido y del Estado afgano y asegurar nuestras posiciones en el país. El 12 de diciembre del 79, el Politburó decide en secreto un cambio de régimen.
Amin será derrocado y reemplazado por el comunista afgano moderado Babrak Karmal. Para ayudar al nuevo gobierno, también llevarán a cabo un despliegue militar limitado contra islamistas y contra una posible intervención iraní o pakistaní. En la reunión decisiva, el jefe de Estado Mayor soviético, Nikolai Ogarkov, advierte en contra. Alinearemos a todo el Oriente musulmán y sufriremos daños políticos a nivel global. Pero Andropov lo interrumpe. Concéntrese en los asuntos militares. Deje las decisiones políticas para nosotros, al partido y a Leonid. El ministro de Defensa, Dmitry Ustinov, da órdenes verbales para una fuerza de invasión. La invasión soviética será llevada a cabo por el recién creado 40 Ejército Soviético, 2 divisiones de fusileros motorizados, un regimiento de asalto aéreo, unos 52,000 hombres en la fuerza inicial. Además, en la Operación Baikal 79, una división aerotransportada y un regimiento aerotransportado serán trasladados directamente a los aeropuertos de Kabul y Bagram para tomar edificios clave en la capital. Los transportes militares aterrizarán con 7,000 hombres, 894 vehículos y 1,062 toneladas de municiones en la primera oleada. Otros 2,000 hombres ya están en Kabul y Bagram por despliegues anteriores. La incursión del Ejército Rojo está pensada para durar 6 meses y se supone que el nuevo gobierno llevará la mayor parte del combate. El embajador Frikyat Taveyev le informa a Amin el 22 de diciembre que la Unión Soviética enviará tropas en cuestión de días, noticia que Amin recibe con agrado, ya que las ha solicitado en 4 ocasiones. Amin se siente confiado. El camarada Stalin nos demostró cómo construir el socialismo en un país atrasado. Doloroso al principio, pero al final todo resulta bien. La fuerza soviética entrará en Afganistán desde el noreste y noroeste, avanzando por la carretera que conecta las principales ciudades, una diseñada y construida por Estados Unidos y la Unión Soviética. El 25 de diciembre las primeras tropas cruzan la frontera, aseguran Mazar-i-Sharif, Kunduz y continúan hacia Kabul. Helicópteros escoltan a las tropas terrestres y despliegan avanzadas para asegurar el paso de Salang. El otro grupo soviético parte el 27 de diciembre por Herat, Shindad y luego hacia Kandahar. Y al mismo tiempo, las fuerzas aerotransportadas toman edificios clave en Kabul. Pero eso no es lo único que ocurre ese día. Por semanas, fuerzas especiales soviéticas se han concentrado, preparando la eliminación de Amin. La invasión se presentará como una asistencia amistosa, pero sin que quede nada al azar. El coronel del GRU, Vasily Kolesnik, está a cargo del plan. El batallón musulmán de la inteligencia militar soviética llegó a Kabul el 10 de diciembre, supuestamente para proteger a Amin. También hay 2 equipos de la KGB, Zenit y Grom, una compañía de tropas de asalto aéreo, unas 560 personas en total. Amin y Tariq habían sugerido la creación del batallón musulmán para que las tropas soviéticas mantuvieran un perfil bajo. Está compuesto por soldados de las repúblicas soviéticas de Asia Central y llevan uniformes afganos para mezclarse con las tropas y parecer más familiares. El plan inicial debe rehacerse cuando Amin se muda al Palacio Tashbek el 16 de diciembre, aunque dado que los soviéticos proporcionan parte de su seguridad, obtienen planos detallados del palacio. Aún así, el Tashbek es un objetivo difícil. Está en una colina, la zona circundante está minada y hay cuarteles del ejército y 3 tanques T-54 cerca. Más tropas afganas con tanques y cañones antiaéreos también se encuentran alrededor, sumando un total de 2,500 hombres defendiendo el palacio. La fuerza de ataque soviética se divide en 12 grupos. El BG-1 neutralizará los tanques emplazados. El BG-2 es la fuerza de asalto principal. Con 6 blindados irrumpirán en el palacio por la carretera y eliminarán los puestos de guardia a su paso. El BG-3 flanqueará el palacio desde el oeste. Los demás grupos inmovilizarán a las tropas afganas, destruirán las piezas antiaéreas y brindarán fuego de apoyo, incluyendo 4 Su-23 Shilka autopropulsados, guiados por radar y lanzagranadas. Equipos de mando, recuperación y médicos también se encuentran cerca. La Operación Tormenta 333 comienza el 27 de diciembre y Amin aún cree que los soviéticos están de su lado. Las divisiones soviéticas ya están en camino. Paracaidistas han aterrizado en Kabul. Todo va bien.
Estoy constantemente al teléfono, comunicándome con el camarada Gromyko, y estamos discutiendo la mejor forma de informar al mundo sobre esta asistencia militar. Justo después de este discurso, la KGB intenta matarlo con una bebida envenenada, pero sobrevive. Mientras tanto, equipos soviéticos lanzan operaciones de sabotaje en la ciudad para confundir a los afganos. Esto incluye asesores soviéticos que retiran baterías de los tanques o agentes de la KGB que paralizan los teléfonos. Más unidades soviéticas toman edificios gubernamentales e infraestructuras clave como la prisión, oficina de correos, edificio de Estado Mayor, radio y televisión, policía secreta y los ministerios de defensa e interior. El coronel Yevgeny Chernyshev registra sus impresiones en su diario. El movimiento del convoy podía seguirse por el sonido de los disparos. A medida que nuestras unidades se acercaban a los objetivos, estallaban los tiros y las trazadoras cruzaban el cielo. Los guardias afganos estaban listos para defenderse. En el palacio, la fuerza de Kolesnik se encuentra con problemas. Aunque Amin cree que los soviéticos están de su lado, los afganos están en alerta tras el intento de asesinato. El BG-1 entra en combate, pero los disparos obligan a las fuerzas de la DRA a declarar alerta a las 7:15, así que Kolesnik ordena un asalto general con apoyo de fuego. Las tropas de la DRA destruyen varios blindados del BG-2, de modo que los soldados soviéticos continúan a pie y llegan al palacio a las 7:40. Asaltan la planta baja y estalla un combate intenso. Mientras, el BG-3 sufre bajas mientras se aproxima al otro lado del palacio, pero llega bajo la cobertura de los Shilka. Otros grupos inmovilizan con éxito a las unidades afganas afuera del palacio, y 2 grupos ayudan al BG-1, que estaba detenido, a eliminar a los tanques. El coronel Salkin recuerda el ataque. Primero, unidades de la KGB asaltaron el palacio, luego algunos Spetsnaz. En un intento por asustar a los defensores o tal vez por miedo, los atacantes gritaban, en su mayoría improperios. La lucha dentro del palacio se volvió feroz e implacable. Si nadie salía de una habitación con las manos en alto, derribaban la puerta, lanzaban granadas y abrían fuego con armas automáticas indiscriminadamente. Los BG-2 y BG-3 llegan al piso superior, pero ya solo son 50. Matan a la mayoría de los guardaespaldas y encuentran y ejecutan a Amin y a sus 2 hijos. Toda la operación dura unos 43 minutos. 9 soldados soviéticos mueren, aunque unos afirman que hasta 100, y 63 gravemente heridos. Unos 200 afganos mueren y cientos son capturados. El alto mando militar condecora a casi todos los participantes de la operación, incluyendo a Kolesnik, que recibe el título de Héroe de la Unión Soviética. Tormenta 333 también deja un legado como una operación audaz y exitosa. Años después, en Rusia, algunos la ven como un punto brillante de la guerra afgana, y se vuelve un caso de estudio esencial en la Academia de Oficiales, incluyendo la combinación de sabotaje, desinformación y subversión. Al día siguiente del asalto, el 28 de diciembre, Karmal llega a Kabul y promete que detendrá la tortura y las ejecuciones, y que unificará al partido. No se incluye en el mensaje pregrabado la ejecución en curso de los seguidores más cercanos de Amin. Muchos afganos no creen las promesas públicas de Karmal, y unos 430,000 huyen a Pakistán para enero de 1980. En solo 72 horas, la Unión Soviética ha instalado a un nuevo líder afgano, aun cuando los planes de invasión y cambio se habían gestado apenas semanas antes. Más de 40 años después, los historiadores aún debaten por qué exactamente los soviéticos intervinieron. La Operación Baikal 79 fue una apuesta arriesgada, dado el historial inestable de Afganistán y del hecho de que la URSS no estaba preparada ni militar ni económicamente para construir una nación. A los soviéticos les falta experiencia local y conocimiento del idioma, y no está claro cuánta influencia real tenían sobre el partido luego de la invasión. Los líderes soviéticos sabían también que dañarían su imagen de aliados de los movimientos anticoloniales. En una reunión en marzo, el ministro Andrei Gromyko dejó claro el peligro. ¿Contra quién peleará el ejército soviético? Contra el pueblo afgano en primer lugar. Y habrá que dispararles. Todo lo que hemos creado en los últimos años en distensión, control de armas y otras cosas, todo eso se caerá. Claro que será un buen regalo para China. Todos los países no alineados estarán en nuestra contra.
Aún así, los soviéticos tenían razones para sentirse confiados. Habían intervenido en Checoslovaquia en el 68, en Etiopía en el 74 y en Angola en el 75. En este mismo país, los comunistas locales actuaron como partido de vanguardia que dirigió la revolución por sí mismo. Moscú esperaba que el Partido Comunista de Afganistán desempeñara un papel similar. Incluso antes de la revolución de Saur, Moscú había enviado miles de asesores, incluyendo miembros de la Liga de la Juventud Comunista, para trabajar con los jóvenes. Algunos historiadores señalan la posible influencia de funcionarios como el embajador Alexander Pusanov y el teniente general de la KGB, Boris Ivanov, ambos con larga estancia en el país. Ambos defendían la intervención, y Pusanov era amigo cercano de Taraki. Ellos y otros cercanos quizá influyeron en Andropov, quien al principio se mostraba escéptico, pero las fuentes disponibles son incompletas. Lo que es claro es que la toma de poder de Amin fue esencial. Moscú concluyó que no le era leal a la Unión Soviética y que planeaba alejarse del bloque. Al final, el temor propio de la Guerra Fría de perder Afganistán ante la influencia estadounidense pesó más que los riesgos. A finales del 79, como teme Kormiko, la jugada de Moscú en Afganistán provoca una oleada de reacciones internacionales que auguran problemas. Estados Unidos y Reino Unido se preocupan por el control soviético en Afganistán y el presidente Carter anuncia que la expansión global soviética debe detenerse. La Unión Soviética tendrá que responder algunas preguntas. ¿Ayudará a promover un entorno internacional más estable, en el cual sus preocupaciones legítimas puedan ser atendidas? ¿O continuará expandiendo su poder militar más allá de sus verdaderas necesidades de seguridad? ¿Y usará ese poder para conquistas coloniales? La Unión Soviética debe entender que su decisión de usar la fuerza en Afganistán tendrá un costo en todas las relaciones políticas y económicas que valora. Algunos miembros de la administración de Carter esperan que el conflicto se convierta en un Vietnam. El consejero estadounidense Zbigniew Brzezinski teme que los mujahidines sean demasiado débiles y que carezcan de apoyo extranjero a diferencia de Vietnam. También cree que los soviéticos actuarán de forma más decisiva que Estados Unidos. Aún así, decide mantener su apoyo financiero y militar a los mujahidines y anima a China y otros países musulmanes a ayudarlos también. Pero el mayor cambio en la política estadounidense ocurre hacia Pakistán. Debemos tranquilizar a Pakistán, tanto como animarlo a ayudar a los rebeldes. Esto requerirá revisar nuestra política hacia Pakistán, darle más garantías, más ayuda militar y lamentablemente aceptar que nuestra política de seguridad hacia Pakistán no puede estar dictada por nuestra política de no proliferación. A partir de ahora, Estados Unidos se acercará mucho más a Pakistán y hará de la vista gorda respecto a las armas nucleares y la democracia. El agente de la CIA en Pakistán, Howard Hart, sostiene que el apoyo existente a los mujahidines debe ampliarse para incluir armas. Pakistán también refuerza su cooperación con Arabia. El jefe de inteligencia saudí, Turki al-Faisal, ve en Pakistán la mejor opción para mantener a raya a los soviéticos y proporciona al ISI fondos que igualan a los estadounidenses. La Asamblea General de la ONU condena la invasión soviética. Muchos estados miembros con pasado colonial se sienten incómodos al ver a una gran potencia invadir un país que afirmaba ser no alineado y antiimperialista. El secretario general Kurt Waldheim, irónicamente antiguo nazi, intenta negociar un acuerdo. Pero la Unión Soviética, el nuevo gobierno afgano y los vecinos de Pakistán e Irán no están interesados. No habrá una paz rápida ni sencilla en Afganistán. Los soviéticos marcharán hacia una guerra más larga, más costosa y más sangrienta de lo que imaginaban. Esperamos que hayan disfrutado este análisis de la invasión. Vamos a cubrir toda la historia de la guerra soviético-afgana y sus consecuencias hasta la invasión de Estados Unidos en una serie de episodios. Proyectos tan ambiciosos como este son solo posibles gracias a su apoyo en Patreon. Si visitan nuestra página de Patreon, pueden contribuir con una cantidad mensual y ayudar a que nuestros documentales cada vez sean mejores. Su apoyo significa que podemos dedicar más a la investigación, material, animación de mapas y a producir mejores documentales. Gracias a Sofía Shirogorova por su apoyo en este documental. Si quieren saber más de la guerra de Vietnam,
pueden ver nuestros otros 3 documentales ya en español. Como siempre, pueden encontrar todas las fuentes de este video en la descripción. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que no acepta bebidas de la KGB.